Tenemos mucha ambición, hay un mercado muy grande que queremos servir con nuestro software y nuestro talento que está principalmente en Barcelona. Somos más de 1.200 personas en el equipo y ayudamos a más de 13.000 empresas por todo el mundo, sobre todo en Europa. Como llevábamos muy buenas métricas, cerramos una ronda muy buena, que fue la serie C, que esta fueron 120, que es la que nos hizo Unicorns. ¿Cuánto factura Factorial? ¿En qué run rate está? Creo que no lo sabéis contar, ¿no? No lo hemos contado, compartimos que este año cruzábamos los 100 millones. Nosotros cometimos el error en algún mensaje de haber puesto Free Forever y luego nos lo comimos con patatas, pero bueno, es que la alternativa era cerrar. Entonces yo iba con la conciencia muy tranquila. Entiendo que el rol de ITNIC ha sido brutal, ¿no? Fue una travesía al desierto. Nos escuchaban 4, 100 frikis de las startups, amigos nuestros seguramente. Vas sumando contenido, vas agregando librería, vas generando audiencia, pero no mueve la aguja. Hasta que de repente se acelera. Tenemos una visión a décadas. Hay poca gente que la tenga. Mucha gente habla de exit. ¿Pero qué exit? Pues si no has demostrado nada. Lo más difícil es la ambición, ¿no? Ambición no significa querer ser rico, querer tener muchos empleados, querer levantar muchas rondas. La ambición es estar dispuesto a dejarte la piel para llegar lejos. Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y de otras redes que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. La propuesta de valor de Nova se basa en la creencia de que tu red de contactos y tus conexiones determinan tu potencial profesional. Habrás oído hablar de Your Network is your net worth, que dicen los americanos. A través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1, programas de mentoring, grupos locales por función o eventos inspiradores, nuestros miembros expanden su red de contacto con gente relevante y aceleran sus carreras profesionales. Nova conecta ya a más de 25.000 personas de alto potencial que viven en más de 80 países del mundo y que trabajan en áreas tan diversas como las ventas, el marketing, la consultoría estratégica, la banca de inversión o el desarrollo del software. Así que si eres una persona con ambición, quieres expandir tu red de contactos con gente inspiradora y llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Jordi Romero. Jordi, nos lo han recomendado un montón de invitados en este podcast. Como muchos sabéis, es CEO y cofundador de Factorial, también es CEO y cofundador de ITNIC. Así que para todos aquellos que os interese el mundo del SaaS, el mundo de la tecnología y también en general el mundo del emprendimiento, ¿no? Y cómo generamos ecosistema en España, pues tenemos por delante un podcast brutal. Así que Jordi, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ramón. Estamos hoy a jueves, ¿no? Previo a la tertulia, o sea que hoy te va a tocar día de contenido. Correcto, me han dicho que me cuide la voz, que no me la gaste toda aquí. No te la gastes toda, pero bueno, yo te conozco un montón y te sigo un montón, soy súper fan de tu podcast, pero para el que no te conozca de nada, en un minuto haznos un resumen breve de tu historia. A ver, yo soy fundador y CEO de Factorial, que es una empresa de software de gestión de empresas. Empezamos la compañía hace 8 años y medio, de aquí poco 9 ya, y ayudamos a más de 13.000 empresas, pequeñas y medianas, por todo el mundo, sobre todo en Europa. Países como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, México, Brasil, Estados Unidos. Somos más de 1.200 personas en el equipo. Ahora estamos creciendo muchísimo el equipo. Hemos levantado mucho capital riesgo y tenemos mucha ambición. Hay un mercado muy grande que queremos servir, queremos ayudar con nuestro software y nuestro talento que está principalmente en Barcelona. Y de hecho hoy he venido a visitar por primera vez nuestra nueva oficina en Madrid, que acabamos de abrir. Es nuevo esto, no sabía que teníais. Sí, como sale en mayo lo puedo contar, si no, Vale. no lo podría contar. Vale. Y bueno, también tenemos oficinas en Ciudad de México y en Sao Paulo. Aparte de esto, también soy socio de ITNIC. ITNIC ahora mismo es un fondo de inversión y un podcast, ¿no? Un medio de comunicación que Bernat y yo llevamos muchos años construyendo ecosistemas de Barcelona, compartiendo básicamente todo lo que conseguimos gracias a nuestra experiencia emprendedora, ¿no? Gracias a haber montado muchos negocios, pero sobre todo en Factorial, ¿no? Haberlo llevado hasta el punto que está hoy, pues hemos aprendido muchas cosas que intentamos compartir cada semana. Hemos conocido mucha gente, ¿no? Mucho network que compartimos y tenemos la oportunidad de conocer gente muy interesante y en lugar de conocerla en un café, la conocemos en un estudio, no tan chulo como este, pero también muy chulo y les entrevistamos y lo grabamos. Y también hemos conseguido ganar dinero que lo compartimos a base de inversión desde nuestro fondo de capital riesgo early stage, ¿no? Donde pues una parte importante del fondo es los ahorros que hemos generado Bernat y yo y luego nuestros amigos que nos acompañan, otros emprendedores que invierten junto a nosotros. Y luego aparte de eso eres padre, ¿no? Soy padre, marido, hijo, hermano, sí. Bueno, ya hablaremos de esa parte. Entonces, si te parece, la primera parte de la entrevista vamos a centrarnos en Factorial, ¿no? Que es Lo que tú quieras. por lo que eres más conocido.
No, yo creo que soy más conocido por el podcast que por Factorial, ¿eh? Que a veces me dicen, mira, un youtuber. Y digo, bueno, técnicamente es verdad. Te paran por la calle como youtuber, ¿eh? A veces, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero pues sí, verdad, pero probablemente el impacto que tenéis en ITNIC ha venido también de la mano del crecimiento de Factorial, ¿no? Creo que si Factorial no hubiera sido exitoso, quizá ITNIC no sería lo que es hoy, ¿no? Claramente van muy juntas. Le dedico muchas más horas a Factorial que a ITNIC, con lo cual tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Entonces decías, tú sirves a compañías, haces un software de gestión, sobre todo de recursos humanos. Nosotros somos clientes en Nova, por cierto. Qué bien, gracias. Pero no somos clientes directos, somos clientes a través de la gestoría, que ahora profundizaremos. También ¿no? interesante. O sea, nuestra gestoría o una especie de partner que tenemos, utilizamos Factorial, pero no, nos hacen casi departamento de recursos humanos, administración, finanzas. Tiene sentido. Externo. Entonces tú al cliente final, o en este caso a la gestoría esta, le cobras un software anual, ¿no? Por hacer todo lo que es recursos humanos, que son nóminas, ATS, evaluación de desempeño, ¿no? Sí, ATS, que significa módulo de reclutamiento. Módulo de reclutamiento. El control de las vacaciones, de la jornada laboral, las promociones, los documentos, el organigrama, la firma digital. Todo esto es la parte de recursos humanos, que es cierto que es donde empezamos, pero ya llevamos unos años que hemos salido de recursos humanos y estamos muy metidos en gestión de finanzas también. Por eso digo gestión de empresas, ¿no? Nosotros creamos un módulo de gestión de gastos, donde, por ejemplo, ahora Biel y yo hemos venido aquí con un taxi, pues le sacamos una foto con el móvil al ticket del taxi y desde la aplicación lo subimos y automáticamente se categoriza, el manager lo aprueba, el equipo de finanzas lo mete en los impuestos y agilizamos y automatizamos un montón de procesos. También tenemos soluciones de compra, ¿no? De procurement, de previsión financiera, y vinculamos mucho la gestión de personas con la gestión de finanzas, con el empleado y la persona en el centro, pero sí, más allá de recursos humanos. Pero digamos que tampoco es un software es un ERP en total, digamos, me resuelve todo el problema financiero, o es la parte de finanzas que toca a las personas, gastos fundamentalmente, ¿no? Hacemos mucho producto, con lo cual quizá cuando salga esto ya ha evolucionado, ¿no? Porque estamos ahora en pleno segundo trimestre y tenemos muchas cosas muy chulas que van a salir las próximas semanas. No sé exactamente qué habrá salido esa fecha, pero empezamos desde los flujos de empleado, ¿no? Todo lo que es importante para una persona que forma parte de una empresa, sus procesos administrativos, sus dashboards, la información que necesita para tomar decisiones, el manager, ¿no? Que es muy, muy importante porque es como un mini CEO dentro de una organización, ¿no? Tiene que tener controlada su parte del organigrama, y luego los CEOs, los directores financieros, los directores de recursos humanos, que tienen su parte de administración y procesos. Nosotros queremos automatizar todo esto. Con el tiempo, cada vez tenemos más ERP. No nos definimos como un ERP, pero cada vez tenemos más partes de un ERP. O sea, que puede llegar un momento donde os comáis un poco un holded o hagáis cosas que ahora a día de hoy hace un holded, emisión de facturas. O sea, la visión es llegar a hacer un ERP para SMB en total. Holded típicamente se enfoca a empresas más pequeñas, entonces sí que hay clientes que quizá se plantean entre un Holded y un Factorial. La mayor parte de las veces eligen los dos, porque cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? De hecho, los dos. Sí, es bastante común de empresas más pequeñitas que tienen un Holded para la facturación y un Factorial para el equipo. Pero claro, nuestro cliente promedio es bastante más grande. O sea, tenemos un rango muy amplio de tamaño de empresa, pero tenemos muchos clientes de 500 empleados, 1.000 empleados, 5.000 empleados. Entonces, es un rango mucho más amplio. Hay de 10 empleados, no muchas, la mayoría están más en 100 para arriba. O sea, el ICP ahora mismo vuestro, ¿quién es? Yo, si tuviera que decirte una empresa perfecta, sería una empresa de 100, 200 empleados, ¿vale? Que ya tiene departamentos, ya tiene procesos, que gana mucho de automatizar y mejorar la información que tienen sus capas intermedias, su equipo directivo, su equipo de recursos humanos y de finanzas. Pero te digo, abarcamos mucho, ¿eh? Habláis mucho del manager, ¿no? Luego iremos al manager y al rol. De hecho, hace unas semanas salió una campaña, que es hoy cuando estamos grabando, que se llama Pobres Managers, sí, que es un mensaje de este rol, ¿no? De un poco el gran olvidado, la gente que dice, el jefe, ¿no? El jefe siempre es malo, el jefe siempre es un cabrón, y nosotros con un poco de sentido del humor intentamos humanizar ese manager, ¿no? También es una persona, también tiene un manager, también tiene sus problemas, y de hecho en Factorial, aparte de ayudar a la empresa, al empleado y a la organización, intentamos ayudar mucho al manager y estamos haciendo un poquito de promoción de ese rol, que al final es casi el 20% de los empleados de las empresas son managers. Total, y que están ahí un poco en el sándwich, ¿no? Entre lo que se decide desde arriba, que ellos tienen que acatar, que no lo han decidido ellos tampoco, totalmente, y lo que experimentan
al de abajo, ¿no? Entonces, volviendo al ICP, entonces, es una empresa de 100 personas, ¿qué cuesta de media Factorial? ¿Qué paga de media un cliente? Entiendo que es súper amplio, ¿no? Porque tenéis 38.000 módulos, ¿no? Hay mucho upsell. 38.000 no llegamos todavía, pero casi. Sí. Mucho módulo Sí. y un spread brutal, pero de media, ¿cuál es el ARPU medio? Pues, a ver, es un buen rango y depende de los módulos, ¿eh? Pero yo creo que te puedes hacer una idea de unos 8 o 12 euros por empleado mes, ¿Vale? ¿vale? Este es digamos, el paquete Son más común. 15.000, 20.000 euros al año por empresa esa de los Sí, 100... sí, más o menos. Depende de los módulos que contrate y tal. Es un rango, porque depende del tamaño de la empresa y depende de los módulos que contrate. Vale. No sé si esto lo hacéis público en cuánto factura Factorial o en qué run rate está. Creo que no lo sabéis contar, ¿no? No lo hemos contado. Hace poco, en una nota de prensa, compartimos que este año cruzábamos los 100 millones. Es lo único que hemos Está compartido. haciendo mi número de consultor rápido, ¿no? Si tú tienes 13.000 clientes, ¿no? Que te facturan 10.000 euros al año, pues ahí tienes 130 millones. Pues no estaréis ahí, pero puede ser un número que no está No te equivocas, no te sobran ceros y tal, estás cerca. más o menos. Entonces, el SaaS, la magia que tiene es que es un negocio muy rentable, ¿no? Y esa es, yo creo, parte de lo bueno que tiene. Vosotros el problema, entiendo que tenéis, es que es un cliente SMB, que habláis de eso, de hecho, el podcast sale bastante, ¿no? Como ha habido muchas grandes compañías, muchos unicornios, decacornios en Enterprise, pero en SMB hay menos, porque tu cliente entiendo que te churnea más, y es una compañía con un poquito más de volatilidad, un poquito más de complejidad en el go-to-market y en la retención, ¿no? Ese es el tema clave. Nosotros tenemos un mercado que es SMB. Nosotros utilizamos la palabra SMB muy generosamente porque hablamos de 5.000 de no es 10. SMB. Exacto. Es Exacto. SMB. Entonces, bueno, es más fácil hablar de SMBs, pero la realidad es un poquito más compleja que esta, porque los tickets que tú has hecho, ¿no? Estos números que has hecho de miles de euros al año, oye, ya no es ese software, ya no es ese Dropbox de $9 al mes que dices, ostras, así es muy difícil hacer una máquina de go-to-market, ¿no? Hacer una escalabilidad rentable. Entonces nosotros somos SME, pero SME mid-market, y estamos en un espacio que es la gestión de la empresa, que una vez te metes, pues vemos que los clientes duran mucho. Y es cierto que las empresas más pequeñitas, estas de 10, 20 empleados, cierran mucho más a menudo que una empresa de 100 o 1.000 empleados, pero las que no cierran se queda mucho tiempo con el software, ¿no? Porque somos una infraestructura clave para la compañía. Es más, nuestros clientes que llegan pagando 100 euros al mes, al cabo de un año pagan 120 y al cabo de unos cuantos 150 porque van cogiendo más módulos dentro de la plataforma, ¿no? Y algunos crecen el número de empleados, pero bueno, de promedio no crecen porque la economía más o menos es la que es y el crecimiento es muy, muy pequeño desafortunadamente, ¿no? Pero somos SMB mid-market. Estamos en un segmento, en un espacio core, con el cual solucionamos muy bien el problema de la retención. Me gustaría pensar que nuestro producto también es bueno, con lo cual retenemos mejor, pero también es cierto que el espacio en el que estamos hay mejor retención. La clave aquí es el go-to-market. Lo que los Salesforce, los Oracles, ¿no? Las empresas que han vendido tecnología al Enterprise, el SAP, típicamente no han podido hacer al SME, es porque han hecho un librillo de ir a mercado, donde va muy de vendedores con mucha experiencia, muy relacional, dedican mucho tiempo a encontrar cliente, hacen grandes ferias, gastan millones de dólares en captar unos cuantos leads, los trabajan durante 1 año y 2 y luego le cobran $500.000, $1.000.000, ¿no? Eso no lo puedes bajar al mid-market y al SME. Es una empresa totalmente diferente. Nosotros estamos aquí haciendo contenido, en Factorial hacemos un montón de contenido, ¿no? Nos encanta el inbound. Entonces nosotros lo que hacemos es que la SMB venga a nosotros, ¿no? Al mid-market ya podemos ir un poquito más nosotros, Digamos podemos hacer un evento. Que la empresa esa de 500 para arriba o lo que sea, ¿no? El número Sí. arbitrario un poco. Vas tú con una Ahí podemos ir de nosotros outbound perfectamente. y un equipo de SDRs, account executives y el playbook del predictable revenue, pero para lo otro necesitas otro playbook, ¿no? Se ha quedado viejo ya el libro este de Predictable Revenue, muy bueno, Aaron Ross y luego segunda parte con Jason Lemkin, pero sí, esta idea básica, ¿no? De hacer los números, calcular que te paga un cliente, cuál es tu win rate, ¿no? La conversión de oportunidad de venta a venta, de lead a oportunidad de venta, qué te cuesta un lead, cuántos vendedores tienes. Estos numeritos fáciles se hacen y entonces tú ves a partir de qué tamaño de empresa los puedes hacer funcionar. Claro, de esto depende qué te cuestan los leads. Nosotros hacemos mucho SEO, con lo cual hay muchos leads que nos costan menos. Si vamos a pagar a LinkedIn, el lead nos cuesta carísimo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuál es el canal de captación de leads. Luego, ¿dónde está el vendedor? El vendedor puede estar en Barcelona, que es nuestro caso, la inmensa mayoría de nuestro equipo está en Barcelona. Puede estar en Manila, que cuesta menos, o puede estar en Nueva York, que cuesta mucho más. Entonces, depende de dónde esté, también los economics de todo el negocio dependen de esto y es absolutamente estratégico, ¿no? Forma parte
de la estrategia de la compañía, dónde tienes al equipo, qué tipo de perfiles tienes, qué gastas en marketing, qué gastas en ventas, qué cobras al cliente y cuánto tiempo te duran. Nosotros tenemos la suerte de que podemos amortizar mucho la adquisición de clientes porque nuestros clientes se quedan mucho tiempo. O sea, porque digamos que tú tienes para tu segmento de mercado un churn que tú consideras bajo. Sí. ¿Qué es un churn normal en SMB? No el vuestro, sino el que tú consideras. Yo he visto compañías SMB, o sea, B2B, no B2C, que tienen un churn anual del 70 al 50%. Luego, la mayoría que veo, no están ahí, la mayoría que veo estarán entre el 30 y el 15%. Vale. Y nosotros estamos por encima o sea, por debajo del 15%. Por debajo del Yo lo mido 15%, en Gross Dollar Retention, que es por encima del 85%. Por ahí. Y luego tú dices que aún así estás consiguiendo un net dollar retention más cercano al 100 gracias al upsell. Bastante superior al 100. Superior al 100. Sí. Es clave. O sea que digamos que lo que te dejan los clientes que se quedan es mayor que ese 15% de clientes que se van. Y un poco más para tener un NDR que es superior al 100%. Claro, si el 100% sería igual, ¿no? Superas eso, esto tu ticket va subiendo. Cambia la matemática del SaaS totalmente. Entonces tú necesitas desarrollar producto e irte comiendo, iba a decir a Holded, no, irte comiendo otros, no, el pobre Holded. Tengo mucho cariño a Javier Bernat. Que es otro espacio, ¿no? De empresas más pequeñas. Pero necesitas ir aumentando, ¿no? O sea, tu estrategia de aumentar. No hay que comerse a nadie, hay que solucionar más problemas. Nosotros es. Tenemos una mentalidad de, bueno, yo estudié ingeniería, de, oye, veo la mesa que chirría, me pongo debajo y la empiezo a arreglar, ¿no? Veo una empresa que está todo roto, no lo podemos arreglar todo hoy, pero nos ponemos a ver problemas, buscamos el más grande, el que tiene más gente y lo arreglamos. Y luego el siguiente, y luego el siguiente. Que al solucionar más problemas, tú has hecho la labor dura de captar al cliente, ¿no? Ese cliente ya se fía de ti, ya tienes una forma de llegar a él. Trabajo, sí. Eres capaz de crecer ahí el ticket. Y yo creo que una cosa que es chula de vosotros es que vosotros sois una ambición muy grande, ¿no? Yo creo que lo repetís mucho en el podcast, ¿no? Queréis crear una compañía muy grande. ¿Cómo de grande es este mercado y hasta dónde, ¿no? ¿Y qué competidores hay? O sea, y es un problema la competencia, ¿no? O sea, es un problema de, oye, necesito más vendedores para vender más o me tengo que comer al incumbente para poder crecer. Si no hay nada de competencia es un problema, porque significa que no hay mercado. Y si hay muchísima competencia buena, es un problema porque entonces es todo mucho más difícil y más caro, ¿no? Entonces yo creo que siempre es sano tener un balance. Nosotros tenemos una cantidad de competencia bastante razonable. Yo no te diría que estamos en un mercado de océano rojo donde ya está todo el mercado quemado, ya se ha intentado vender soluciones y tienes que convencer que la tuya es mejor que todas las demás. La gran mayoría de las empresas con las que hablamos todavía no han utilizado ningún software como el nuestro. No estamos sustituyendo a gente, estamos sustituyendo a Excel, a procesos manuales, carpetas en el Dropbox, en el Google Drive o en el SharePoint. Lo que tenía yo antes. Y tú y una empresa de 150 empleados. Que parece mentira. Cuando empezó Factorial con Bernat y con Pau me pensaba que las pequeñitas sí, pero que las empresas de 200 empleados ya ¿qué va? No las 200 nada. También. Muchas, a ver, ahí hay un poquito más de software antiguo, pasa que es bastante fácil de mejorar porque es bastante antiguo, poco usable, un diseño, una interfaz de usuario que es, en mi opinión, fácil de mejorar, pero no hay tanta competencia. Entonces, ¿qué tamaño tiene nuestro mercado? Pues, ¿en qué lo quieres medir? En pymes, millones de pymes. Nosotros tenemos... Tú tienes 10.000 y hay millones. Sí, publicamos 12.000 hace poquito. Hay millones. Entonces, calcules como calcules, hay mucho trabajo a hacer. En número de empleados utilizando la plataforma, hay cientos de millones. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos cerca de 1 millón de empleados en la plataforma. O sea, hay muchísimo recorrido. ¿Quiénes los competidores que yo conozco vuestros pueden ser Personio, uno, ¿no? ¿Personio es el mismo segmento o es un poco más por arriba? Están muy enfocados, a mí no me encanta hablar directamente de otras empresas en el espacio, pero concretamente está muy enfocado en su mercado local, es muy fuerte ahí, es enorme. Tiene mucho capital, pero la verdad es que Alemania fue el país donde más crecimos el año pasado y donde más estamos creciendo ahora mismo, con lo cual, oye... Hay muchas empresas en Alemania, ¿no? Hay muchas empresas muy buenas, empresas serias, empresas que no cierran a la mínima que sube el tipo de interés o sale Estados Unidos diciendo que no sé qué, bueno, ahora veremos. Pero es un mercado muy bueno y cuesta entrar. Hay que ser muy alemán, hay que hacer las cosas muy bien, hay que ser muy serio, pero llevamos tiempo invirtiendo, haciendo un producto y contratando un equipo muy sólido y ya te digo, 2024 fue la sorpresa del año. Se creció más que Estados Unidos, más por ejemplo. Más que todo. Fue el que más creció. ¿Y en Estados Unidos hay competidores? Claro, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿No? Sí, es el mercado más maduro de software.
Y ahí un poco, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿es una diferencia de productos? O sea, ¿cómo crees que vosotros ganáis o simplemente, oye, vais a ocupar el espacio que podáis? Pero yo entiendo que tú quieres ganar, ¿no? O sea, Siempre es el producto y la clave es en qué parte del mercado te enfocas, ¿no? Y en nuestro mundo hay países, que es muy importante porque en la parte de gestión de empresa hay un gobierno con el que ¿no? Pues tienes que presentar impuestos, tienes que cumplir con leyes, requisitos laborales, etcétera, con lo cual nuestro negocio no es global, es multinacional, que es diferente, ¿no? Tenemos que elegir en qué mercados trabajamos y operamos bien. Pero luego está el segmento de empresa, ¿no? Que antes hemos hablado de diferentes tamaños de empresa, están las industrias y está el área en el que tú te especializas. Dentro de la gestión de empresas hay uno que es más bueno haciendo una parte de un proceso administrativo, otro que es más bueno haciendo planificación, otro que es más bueno en el engagement y la cultura del empleado. Entonces, nosotros tenemos nuestro espacio y apostamos fuerte por ello. La gracia es que es gigante. y si tuvieras que elegir ese foco vuestro, ¿cuál sería? Porque claro, cuando tienes muchos productos y muchos segmentos de compañía, el riesgo está en spread too thin, ¿no? En plan, oye, si haces demasiadas cosas... Este balance es la clave. Este balance es la clave. Esto no te lo voy a contar. Sí, sí. Esto es complicado. Buenísimo. Vamos un poco a contar la historia de la compañía, ¿no? Yo creo que es muy chulo el origen, porque al principio no era de pago, ¿no? Creo que había un modelo freemium. Cuéntanos un poco, si quieres, desde que tú decides arrancar el proyecto, oye, hacer el MVP, ¿no? Cuéntanos un poco esos primeros pasos. Sí, bueno, esto empieza con Bernat, con Pau y conmigo, donde no voy a hacer toda la historia, ¿no? Pero el momento en el que estamos es importante, ¿no? Ya teníamos cierta experiencia, habíamos sufrido de los problemas de gestión de un negocio, los tres somos programadores, los tres tenemos un background de ingeniería y nos gusta, cuando vemos un problema, pues crear tecnología que nos solucione el problema, ¿no? Y vemos que esto del management, esto del liderazgo de personas, de la toma de decisiones de empresa, de la administración, está todo roto, está todo muy mal. Ya no un problema de tecnología, es un problema fundamental, ¿no? Esto es terrible. El management se hace mal, los recursos humanos no sirven para lo que podrían servir y qué podemos hacer nosotros que somos tecnólogos, ¿no? Entonces empezamos a buscar cuál es el mundo ideal que nos gustaría habernos encontrado, ¿no? Y es Factoria, ¿no? Llegamos a la conclusión de que hay un mundo en el cual toda la gente de una organización, desde el empleado al manager, a la dirección y recursos humanos y finanzas concretamente, tienen una política, tienen una cultura, tienen unos objetivos, tienen un organigrama definidos y la gente es capaz de operar de manera muy autónoma, con independencia, con contexto, con datos, tomando decisiones correctas de manera muy ágil y que, obviamente, sin descontrol, ¿no? Con lo cual hay una tecnología que va haciendo todas las políticas, todos los workflows, todas las aprobaciones, todas las solicitudes, todos los formularios del gobierno por detrás, ordenadamente, legalmente, ágilmente, con trazabilidad, con seguridad, privacidad, escalabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo aterrizamos? Bueno, pues nos damos cuenta de que hay un problema universal que es el control del tiempo, ¿no? Concretamente las vacaciones. Una cosa muy tonta que nadie diría que es un gran negocio y no es un negocio gigantesco, pero es suficientemente grande para arrancar. Decimos, oye, todas las empresas idealmente hacen vacaciones, ¿no? Y toda la gente en todas las empresas hacen vacaciones. Esto que acabo de decir parece una tontería, pero encontrar un problema que tiene todo el mundo es muy poderoso. Porque tú multiplicas 1 euro por toda la población del planeta y sale un número muy grande, ¿no? Entonces, empezamos con un problema universal, que es clave. Y a partir de ahí, obviamente, tenemos un camino donde podemos ir de la gestión de las vacaciones a la gestión del control horario. Salió una regulación en Europa que nos empujó a que las empresas tuvieran que tener un mínimo de control. Hay que reportarlo, ¿no? Exacto, y dijimos, perfecto, pues estamos en las vacaciones, de vacaciones a control horario hay un medio paso, pues nos vamos a meter en esto. Trabajando en empresas nos damos cuenta que hay cierto tipo de compañías que tienen un problema de turnos, ¿no? Restaurantes, tiendas, fábricas. Vamos a hacer la gestión de turnos. Oye, ¿qué pasa con todos estos datos? Hay que ordenarlos, hay que hacer un organigrama, hay que hacer unos documentos, hay que firmar papeles, hay que promocionar gente, hay que contratar gente. A veces gente sale de la empresa. Todos estos procesos administrativos los vamos desarrollando y esto acaba en un proceso de nómina. Pues vamos a integrarnos en el proceso de nómina. Y luego dices, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué recursos humanos, administración? Oye, para ayudar a la compañía a tener información de la empresa y tomar mejores decisiones, ¿no? Mira, la gestión de la empresa no es mi gran preocupación si está bien hecha, ¿no? Si está mal hecha es un gran problema, pero si está bien hecha no te aporta. Lo que te aporta es utilizar la administración de la compañía para saber qué está pasando en tu empresa. ¿Quién está trabajando demasiado? ¿Quién no está trabajando suficiente?
¿Quién trabaja de manera eficiente y productiva? ¿Quién consigue objetivos? ¿Quién está motivado? ¿Quién está contratando mejor talento? ¿A quién se le está escapando mejor talento? ¿Quién está contratando talento que luego no funciona en la compañía? Empiezas a hacer preguntas y te das cuenta, esto es súper poderoso, ¿no? Y Factorial va incorporando esta historia en un Claro, software. pero digamos que esto es poco a poco como habéis ido haciendo el producto. Estos Entiendo son que, años. que en 2016, ¿no? Creo que es o 17 cuando Vacaciones. arrancáis. 16 vacaciones. Y tú sacas un producto al mercado y esto ya funciona para las vacaciones. En un mes sacamos una versión del software que hicimos Pau y yo en 3 semanas. Muy simple, muy simple, muy simple. Y lo dejamos que lo usen gratis nuestros amigos, founders, empresarios que tenían compañías de 20, 50, 100 empleados y que nos empiezan a dar feedback. Y teníamos una idea que era, el software va a ser gratis, no freemium, free. Y luego vamos a monetizar con la intermediación de los beneficios para empleados. Ticket restaurante, seguro de salud, etcétera, ¿no? Que en aquel momento había en Estados Unidos un boom en este espacio. Había una empresa que se llamaba Zenefits, que acabó mal, en ese espacio, y dijimos, ostras, es interesante porque hacía esto. Pero claro, en Estados Unidos había el Affordable Care Act, que forma parte del Obamacare, que obligaba a las empresas a dar una cobertura de salud a los empleados y esto... Es una especie de COVID, lo que ha sido COVID más o menos. Claro, COVID nació después, de hecho. Nació después, pero podría ser un poco el modelo de negocio de COVID. Tú facturas por eso, pero gratis te doy las vacaciones y el software. Exacto. ¿Y Bernat ahí ya estaba o vendía en ese MVP o cómo eran los roles? Porque Pau y tú programabais, ¿no? Sí, los 3 fundamos la compañía. En ese momento Bernat estaba, digamos, full-time CEO de Itnic. Y había muchas empresas vivas en Itnic. A medida que Factorial empezó a crecer y vimos el tamaño de la oportunidad, también las otras empresas de Itnic o se vendieron o cerraron y Bernat se unió full-time a Factorial. Y vale, entonces tú empiezas con ese software, empiezas con el freemium. ¿Y en qué momento? Bueno, ¿había financiación ahí? ¿Todavía no? Bueno, al principio arrancamos un poco con recursos propios que daba para meses. Luego fuimos a buscar Business Angels, pero son Friends, Family and Fools, que son Fools, que fueron 400.000 euros, más 100.000... Todavía en el negocio free, todavía sin facturar. Sí, facturando cero esto, sí. Con un producto bastante chulo y tracción. O sea, la verdad es que el producto desde el principio tenía ya... La gente que lo veía decía, esto es especial, ¿no? Y todavía nos pasa ahora. Cuando enseñamos, cuando hacemos un nuevo producto, en general la reacción es, esto es diferente a todo lo que había visto yo antes. Entonces teníamos ya la semilla de esto. Entonces $500.000, perdón que te he cortado, decías $500.000 de Angels, Fools. Angels, sí. Sí, que nos ayudaron un montón y por suerte les ha ido muy bien. Luego, con esto empezamos a intentar rascar euros con ese modelo de negocio, pero no salían los unit economics por ninguna parte, pero vendimos seguros, vendimos ticket restaurante, vendimos ticket guardería, vendimos de todo, pero la comisión de esto no da para pagar ni la mesa y las sillas de la oficina. Entonces, un poco de frustración, empezamos a explorar modelos, levantamos una serie seed de 2,8 millones de euros en 2018. Con Point9 es esta. Creando un que lideró la ronda, Cafan, que estuvo aquí Iñaki Arrola, que es quien me dijo, Jordi, vete al podcast de Nova, y con Point9. Correcto. Estos 2,8 millones de euros fueron absolutamente claves porque sin ellos se nos acababa la gasolina, porque el dinero de los Business Angels se acababa. Y no había negocio para nada. Estos un poco locos apostaron en el producto y me acuerdo que Creandum, que fue quien arrancó la ronda. Peter, ¿no? Peter Specht, sí, correcto. Un alemán que se parece a Jaime Lannister de Game of Thrones. Le he conocido, crack. Sí, muy alto y muy guapo. Pues Peter apostó muy fuerte con nosotros. Ahora es general partner, Peter, pero en aquel momento era como analista o investment manager. Y junto con su partner Simon apostaron con nosotros y él dijo, el equipo, pues le gustamos, nos caímos bien mutuamente, pero dijo, el producto he flipado. Entonces, hicieron una inversión de producto. Y dicen, no había estos tíos negocio. van a resolver el go-to-market de alguna forma. Bueno, es una apuesta que hicieron. Pero claramente era el producto que les convenció para invertir. Con ese dinero, dijimos... ¿Cuántos erais en ese momento, te acuerdas? ¿En el equipo? ¿En la SID? 10, 12. Sí. Todavía ingenieros fundamentalmente. ¿Y ¿tú ya vendías? Que no vendíamos nada. O sea, yo estaba vendiendo seguros, sí, vendía seguros de salud. Y teníamos quizá 2 personas intentando vender lo que no se podía vender. Pero ahí sí que ya nos intentamos un poco más y dijimos, esto no va bien. Esta hipótesis de modelo de negocio, de modelo de pricing, no está bien. Y un poco a la desesperada, casi diría, ¿no? Pero no se nos puede acabar el dinero sin encontrar negocio.
y replanteamos una hipótesis fundacional, que es que el software tenía que ser gratis para que llegara a todo el mundo, ¿no? La idea de que el software fuera gratis es a mí lo que me motiva es que todo el mundo sea factorial. La facturación y las rondas y esto es un medio necesario para conseguir que la gente utilice Factorial y que le vaya mejor la vida, que la empresa sea más eficiente, que no pierdan tiempo, ¿no? Esto que la mesa no chirríe, ¿no? Yo quiero que las mesas de las Acabar empresas... con la burocracia un poco, casi, Sí. ¿no? Entonces, el free tiene mucha demanda, ¿no? Es un poco una ley de la economía y dijimos free, nos obsesionamos un poco con esto y luego dijimos, oye, ¿y si no es free? ¿No? Y sí, bueno, primero, free vamos a morir, con lo cual no vamos a cambiar el mundo si cerramos la empresa. Segunda, las empresas son más racionales que las personas, ¿no? Hay un poco más de racionalidad, hay una P&L, hacen inversiones, no hay retorno de inversión, que los humanos, las personas a nivel particular, somos mucho más emocionales y no invertimos bien en general en nosotros, como una empresa sí que lo hace, no usamos Excel para este tipo de decisiones. Y además nos dimos cuenta de que algunas empresas no estaban queriendo utilizar Factorial porque se creían que al ser gratis íbamos a o bien vender sus datos, decían, tú eres como un Facebook, ¿no? No tiene nada que ver, no vendemos anuncios. Cuando no pagas por algo, el producto eres tú, exacto. ¿no? Dice, ¿no? O, muy acertadamente, otros decían, o vais a cerrar, que es cierto, si nos facturamos algún día y vamos a cerrar, ¿no? Entonces ahí hicimos reto a esta hipótesis fundacional y empezamos a hacer unos test de cobrar un poquito por empleado al mes. Claro, fue un momento de los momentos más épicos de mi vida, ¿no? Porque ¿A cliente existente o cliente...? Pues cliente no había, a usuario existente. ¿Usuario existente o usuario nuevo? A usuario existente. Existente. Le dijiste, mira, a partir de ahora esto es de pago. Porque hay, o sea, que pagar 2 euros por usuario al mes. Pero yo hice una carta que decía, oye, nos encanta lo que hacemos, nos encanta poder ayudaros sin cobrar por el software, pero no vamos a subsistir si no cobramos por el software. Entonces, tú, por ser de los usuarios más leales, más antiguos, tienes un precio absurdo. Empezamos a cobrar medio euro por empleado al mes, ¿no? Antes te he dicho entre 8 y 12, pues hay gente que entró a medio, luego a 1, luego a 2 euros, ¿no? Y poco a poco fuimos encontrando cuál era un precio razonable, que aportaba valor, que nos hacía los unit economics de la compañía viables y que es un chollo para la compañía. O sea, al final cobramos muchísimo menos que un administrativo part-time y aportamos mucho valor. ¿A ese cliente le prometías mantener ese precio a largo plazo? ¿O le decías, oye, te doy este precio que va a ser más alto depende. al futuro? Hay de todo. Ahí la gestión, bueno, hubo frustración, hubo gente que se enfadó. Nosotros cometimos el error en algún mensaje de haber puesto free forever y luego nos lo comimos con patatas, pero bueno, es que la alternativa era cerrar. Entonces yo iba con la conciencia muy tranquila. Digo, oye, ¿qué prefieres? ¿Que te cobre y te enfades o que cierre y te enfades y nos enfademos todos y no podamos ayudar a nadie, ¿no? Entonces, en general fue muy bien. La gente fue súper amable y súper receptiva. Los clientes del principio, bueno, les tengo muchísimo cariño, nos han acompañado muchos años y desde ahí hay otro factorial, que es el factorial de hipercrecimiento, ¿no? Y además eso despega y no para nunca. ¿Recuerdas cuántos convirtieron de las empresas, ¿no?, que en su día lo usaban gratis a empezar a pagar? Yo me acuerdo que teníamos una tesis un 10%, de que íbamos un 50%. que íbamos a convertir entre un 5, digamos, worst case scenario, 15 best case scenario, ¿no? Y nuestra hipótesis era un 10. Vamos a convertir un 10% de los usuarios activos de Factorial en aquel momento. Convertimos un 60%. Brutal. Sí, Eso es espectacular. Y yo creo que está muy relacionado con ese racional que dices tú, ¿no? Porque nosotros no hemos vivido una situación parecida donde Nova era gratis. Es verdad que es en B2C. Y es diferente y pasamos a ser de pago. Les dejamos usar el producto a los que se quedaran gratis, pero le quitábamos features, ¿no? No les echábamos tampoco. Y hicimos el mismo ejercicio y convertimos un 10, un 12, creo. Pero igual. El B2B es mucho más racional. El B2B es mucho más racional. No, brutal. Hicimos la misma estrategia también de, oye, en este caso sí que le manteníamos el precio ridículo para siempre. Para siempre es una cosa que yo he aprendido que no se puede decir nunca. Nada es para siempre. Ni los Total. Diamantes. Entonces, es una lección de negocio que yo aprendí. Total. Nada es para siempre, la vida es larga y tú no sabes lo que no sabes. Entonces, compromisos sí, promociones sí, pero siempre entendiendo que no sabes lo que va a pasar. Que no sabes lo que va a pasar. Brutal. Vale, entonces ahí entra la nueva Factorial, ¿no? Eso tiene éxito. Hypergrowth. Nace mi hija, por cierto, en ese momento. En el 19 es esto. Finales del 19, sí, en noviembre del 19 nació mi hija Ainhoa. Y estamos empezando a crecer, tenemos revenue, somos casi break-even, o sea, 3 meses más hubiéramos sido break-even y decimos, hay negocio aquí hay negocio, vamos a por todas, ¿no? Porque tenemos una ambición de que todo el mundo utilice Factorial y decimos, vamos a construir mucho más producto y vamos ahora que sabemos que hay unit economics, ¿no? Entiendo que tu audiencia es un poquito nerd de negocio y tal. Tú no vas, en la mayoría. Pues tenemos ARPUs, no tenemos lifetime value, pero nos podemos imaginar más o menos lo que nos puede llegar. ARPU. Pues no tienes churn todavía, claro. Bueno, pero... pero bueno, podemos hacer una estimación de decir, oye, en aquel momento, ¿no? 500 euros por cliente.
pues puedo gastarme 100 en captar unos y 200 también. Pues venga, empezamos a invertir en captar clientes que no habíamos hecho nunca. Como no había revenues, todo era muy orgánico y muy boca a oreja y muy artesano. Vamos a levantar una serie A. Y ahí es donde Factorial sale de Europa por primera vez, ¿no? La SID fue una ronda europea, creándome, es un fondo sueco, Poinan alemán y Cafán español. Entonces, muy bien representados en Europa. En la A, no visito a nadie en España, te diría. Voy directamente a Londres y luego a San Francisco y a Nueva York. Y volvemos de Estados Unidos con un montón de term sheets de inversores muy buenos y acabamos cerrando la ronda con CRV, que es un fondo originario de Boston, ahora en San Francisco, que ha hecho más de 90 IPOs, ¿no? Empresas como HubSpot, Zendesk, Twitter, un montón de compañías de software muy grandes. ¿Cómo fue de grande la serie A? 16 millones de dólares, que creo eran 13 y pico de euros, no me acuerdo ya, hace tiempo. Esto fue en febrero de 2020. ¿Buen timing? No, porque luego empezamos a hacer el closing, ¿no? Que es los abogados, los contratos. Firmas el term sheet en febrero. Term sheet en febrero. Claro, sí. Marzo se acaba el mundo, pero se acaba el mundo que bueno, yo me pensaba que se acababa más incluso de lo que se acabó, ¿no? Y bueno, nos ponemos todos bastante nerviosos, dejamos de gastar, porque claro, no tenemos el dinero todavía de la ronda en el banco o sea, casi éramos break-even, pero íbamos justitos, ¿vale? Era una compañía que casi cuando empezamos a cobrar no teníamos ni un duro en el banco. Entonces, es un momento delicado de compañía, aflojamos un poco el pie del acelerador, vemos qué pasa, se acaba cerrando bien la ronda, pero fue un drama, me acuerdo todos de pedir permisos, no se podía ir al notario, o sea, tuvimos que argumentar que era una situación no de vida o muerte, pero crítica para una compañía que sin esto cerrábamos, que era cierto, ¿no? Entonces, fue un momento muy delicado. Porque la entidad era una SL. Sigue siendo una SL Sigue siendo una SL Qué raro. Qué raro, ¿no? Que un fondo americano entre una SL española, no creo que haya Y que levantemos cientos de millones de euros siendo una SL española con fondos de todo el mundo y muy pocos de España es claramente raro. Es raro, sí. Pero porque sí. Los notarios son un problemón. Que yo, por ejemplo, que tengo una entidad sueca, mucho mejor. Porque, claro, que es que también para el notario para cada cosa, ¿no? El tema de stock bueno, luego yo creo que habría que empezar a digitalizar un poquito. Tenemos que, luego llegamos a ese Tienen punto. su rol los notarios, pero hay que empezar a digitalizar un poco. Digitar un poco. Sí. Entonces, bueno, no te puedes imaginar lo que es una postilla de la Haya, que no sé si la audiencia sabe lo que es, pero es cómo se comunican los notarios entre países, es como la cosa esa de Star Trek. Eso estaba todo cerrado en marzo de 2020, entonces tuvimos que hacer ahí una de excepciones y de cosas, pero bueno, cuando llega el dinero, vemos que no se acaba el mundo, ¿no? Que el llega el dinero y los inversores nos echan para atrás, ¿eh? Dicen, oye, esto... No, y esta es una de las grandes claves de elegir un buen inversor. O sea, CRV tiene una reputación de muchas décadas, 90 IPOs, es una gente a la que su reputación le importa mucho más que 16 millones de dólares. Parece absurdo porque son muchos millones de dólares, pero le importa muchísimo más la reputación y no la van a dejar caer aunque se arrepentieran, que no fue el caso, o aunque pasaran cosas. Yo me acuerdo que el General Partner de CRV, que está todavía en el Consejo de Factorial, me llamó cuando estaba cayéndose el mundo y me dice, oye Jordi, solo te quería decir, tranquilo, que nosotros estamos aquí, pues que esto no cambia las cosas. Yo se lo he agradecido muchas veces. Yo estaba nervioso. Y se lo he agradecido muchas veces. O sea, hoy, abril, habrá founders en esta situación, ¿no? Oye, yo he firmado un term sheet, se están cayendo las bolsas, a ver qué pasa. Están pasando las cosas. tarifas están pasando cosas. Sí, sí. De hecho, luego tenemos tertulia de INI, que tengo un par de aventuritas ahí para contar. Nosotros no, pero cosas que escucho. Pero que tiene mérito esa llamada. Tiene mucho mérito y ahí es la importancia. Dice mucho de CRV y dice mucho también de entender que no todo el dinero es igual, ¿no? Que hay una marca, hay una reputación y hay un honor de las personas que están detrás de una compañía que tiene un valor X. No es infinito el valor, pero es un valor que no es cero, claramente. Entonces, con eso empezamos a escalar, ¿no? Y este es un poco quizá el factor en el que se ha hecho conocido, porque aquí no nos conocía ni el Tato, éramos muy pequeños, pero aquí empezamos a escalar, y un poco a lo loco. Empezamos a contratar personas, empezamos a abrir países, empezamos a hacer productos, empezamos a levantar rondas, a contratar más personas, a hacer más productos, a abrir más países, ¿no? Y esto un poco nos lleva al tamaño que habíamos comentado antes que estamos ahora en 5 años. O sea, un tiempo bastante récord. Que en medio hay una muy gorda con Atómico, ¿no? Bueno, todas son muy gordas por el momento, porque ¿no? Luego de la A. ¿De equity hay más? Hay otra. De la A pasamos a la B, que fue con Tiger Global en 2021. O sea, al año de la A hicimos la B. Estábamos creciendo así, unos números espectaculares. Y también el mundo de Venture Capital estaba todo muy animado. El 21 estaba animado. Entonces, nosotros pues performábamos muy bien y el mercado performaba muy bien. Entonces hicimos una ronda, de hecho, muy gorda relativo a lo que éramos, ¿no? Luego, en noviembre del 21... ¿Cuánto eran? ¿40 millones o...? 66. ¿66 millones?
de euros, que eran $80, creo, si no me equivoco. Sí, creo que eran $80. Entonces... Que la compañía ya vale cientos de millones, ¿no? Porque levantar Sí. 60 y tenéis que dividir entre un 10 y un 20 aprox, ¿no? Ya vale cientos de millones. Sí, sí, sí. Y ahí crecemos. En noviembre del 21 empieza a caer en bolsa Meta y alguna compañía de estas tochas. La gente se pone un poco nerviosa. A principio del 22 empiezan a caer las Todas. bolsas, el tech sobre todo, ¿no? La tecnología. Empieza a subir el tipo de interés y se desmorona un poco todo el ecosistema del venture capital, empezando por el pre-IPO. O sea, mercado público, pre-IPO, growth, que es de lleno donde estábamos nosotros, y luego acaba bajando hasta el early stage, ¿no? Que luego el AI lo ha vuelto a enloquecer todo, pero el growth sufre mucho. Y cuando empieza a sufrir y empieza a tambalearse todo, me acuerdo que tuvimos un consejo en mayo del 22 y dijimos, oye, va todo muy bien, no necesitamos dinero, pero la verdad es que ahora mismo tenemos unas métricas muy, muy buenas. Parece ser que se está desmontando el ecosistema de venture capital de growth. Si queda alguien invirtiendo, nosotros seremos los que haremos una buena ronda. Nadie más la puede hacer porque tenemos unas métricas muy, muy buenas. Y si no queda nadie, pues merece probarlo, ¿no? Entonces decidimos hacer una ronda por si queda alguien vivo en el mercado. Y en junio de 2022 salimos a mercado, que era un panorama desolador. Estaba el meme, que era real, porque yo me encontraba con el buzón de voz de esta gente. Los VCs americanos estaban todos en Italia de vacaciones. O sea, literalmente se pillaron vacaciones de mayo a octubre. Ahí no trabajaba nadie. Esta es un poco la coña. La realidad es que estaban ayudando al portfolio que tenían jodido porque habían levantado demasiado, con cero revenue, con cero growth, habían malgastado, todos los unit economics estaban mal, había que hacer RIFs, ¿no? O reducciones de capital, de talento. Y encontramos a 10, 12 inversores, growth, americano casi ninguno, te diría, globales, internacionales, asiáticos, europeos, todavía activos, y como llevábamos muy buenas métricas, muy buen crecimiento y un mercado muy grande por delante, ¿no? Pues cerramos una ronda muy buena, que fue la serie C, que esta fueron 120, que es la que nos hizo Unicorns. El hidroatómico. Que el hidroatómico, participó GIC, que es el Fondo Soberano de Singapur, todos los existentes participaron, que esto es un señal súper fuerte. Gente como Iñaki Arrola, que ha estado aquí, que entró en un factorial minúsculo, invirtiendo pues parte de una ronda de 2,8 millones de euros, ¿no? El tamaño exacto no es público, pero bueno, divide, ¿no? Y en una ronda de 120 todavía nos apoya, todavía nos ayuda a crecer, ¿no? Gente como Creandum, CRB, todos invirtieron de manera muy, muy sólida en esta ronda y fue un soporte de socio nuevo y de socio existente que nos puso en una posición donde estábamos súper bien capitalizados y el negocio iba suficientemente bien como para nunca más necesitar levantar rondas y diluirnos, ¿no? Entonces, ese fue un poco el fin de una etapa, que es la etapa de levantar, levantar, levantar. Y ahí empieza la etapa en la que estamos ahora, ¿no? Donde ya hemos aprendido a operar en este nuevo modo, donde queremos tener una empresa que crece. Nuestra prioridad máxima siempre sigue siendo crecimiento. Es una cosa que somos así. O sea, si estamos Bernat y yo, vamos a ser una empresa de crecimiento. Y si no es una empresa de crecimiento, no vamos a estar. Porque a nosotros nos gusta hacer crecer las cosas. Pero no quemamos caja. Tenemos un negocio que ya tiene un tamaño, tiene una recurrencia y una salud financiera muy buena. Y ahora el negocio es caja positiva. Es caja estable. Caja estable y probablemente... Entonces, y tenemos mucho dinero en el banco de rondas anteriores. Entonces, estamos... Default Alive, ¿no? Que se está de moda Default ahora, ¿no? muy alive. Muy alive. Hace tiempo que estamos default alive, pero ahora estamos default muy alive. Y ahora habéis levantado las últimas con General Catalyst para crecer más rápido. Sí, esto no es... deuda, ya sí, no es equity. Sí, esto no es equity, esto no es dilución, esto es... Eso es un tema de ciclo de conversión de caja, ¿no? Muchos clientes nos pagan mensual, algunos anual, y tardamos un tiempo en amortizar la inversión en crecimiento. Entonces, General Catalyst nos financia esto, que es adelantar el gasto de ventas y marketing y recuperarlo con los pagos mensuales recurrentes de nuestros clientes. Y esto es lo que nos hace tener una caja muy buena ahora mismo. Y eso se podría haber sustituido simplemente por financiar, ¿no? Porque ahora hay muchas compañías que financian. Es otra versión de esto, pero es otra versión lo que hace mismo, Capchase, lo que hace Revenue Financing de alguna forma. Es una cosa muy específica de B2B SaaS, porque General Catalyst es un VC, ¿no? De hecho, es uno con CRB, es uno de los clásicos de Silicon Valley, pero es eso conceptualmente. Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo.
Muchas gracias. Vamos a contar, si quieres, ahora un poco de tu otro gorro, ¿no? Porque todo esto es la historia de Factorial, ¿no? Que no hemos entendido bien el negocio, hacia dónde vais, Unit Economics, ¿no? Vamos a contar ahora tu otro gorro, que es el de ITNIC. Cuéntanos un poco cómo es esa relación ITNIC-Factorial, porque si para Factorial es clave tener inbound, entiendo que el rol de ITNIC ha sido brutal, ¿no? Porque habéis generado muchísimo contenido de mucho valor en el ecosistema que hace que la gente os conozca, ¿no? Yo os conocí a Factorial a través de ITNIC, Sí, por qué ejemplo. qué bueno. Sí, sobre todo ahora, porque el contenido tiene una cosa que tú seguramente habrás aprendido, tiene un efecto compounding. Nunca sé cómo se dice compounding en español. Compuesto, ¿no? Compuesto. Interés compuesto. Sí, pero No suena igual de bien. tiene un valor compuesto de que vas sumando contenido, vas agregando librería, vas generando audiencia, pero no mueve la aguja, hasta que de repente un poco, ¿no? Se acelera este compuesto hasta el punto en que empieza a mover mucho la aguja, ¿no? Y el podcast de ITNIC y el contenido que hacemos desde ITNIC fue una travesía al desierto donde éramos Bernat y yo y nuestros amigos hablando a nadie y nos escuchaban 4, 100 frikis de las startups, amigos nuestros seguramente, para hacernos compañía. Para que 100, al principio, ¿eh? O sea, tú veías muchos canal en años YouTube de 100. muy poca gente, muchos años. Llevamos muchos años haciendo esto, ¿eh? No sé si hemos hecho 300 y pico entrevistas y no sé cuántas tertulias. Hemos hecho mucho contenido durante muchos años y hace relativamente poco que disparó, ¿no? Entonces, ITNIC nace mucho antes que Factorial. ITNIC es, o sea, volviendo un poco atrás en nuestras vidas, yo en la universidad conocí a Bernat, el primer día de la universidad conocí a Bernat, y yo tenía ya mi negocio, que era desarrollo a medida de webs, de software, intranets, arreglaba impresoras, lo que hiciera falta. Tú contigo mismo. Yo conmigo mismo y luego a veces subcontrataba alguna cosa, algún amigo, cosas así, ¿no? Y Bernat empezó haciendo algo similar y le llamó ITNIC a esto. Entonces ITNIC empezó siendo la empresa de Bernat de desarrollo de tecnología, ¿no? Que evolucionó a ser un partner tecnológico. Entonces yo ahí, digamos, Bernat y yo nos unimos y hacíamos desarrollo a medida por euros, ¿no? Facturas, como cualquier consultora. Pero enseguida evolucionó esto a hacer desarrollo tecnológico a cambio de participaciones sociales, que es un dolor de cabeza que no recomiendo a nadie, pero empezamos por ahí. Y de ahí, digamos, empezaron a salir algunos proyectos donde ya ITNIC se empezó a empezar empresas, ¿no? Y dejó de trabajar para otros y empezar empresas. Entonces tuvo una época... Builder, ¿no? Se convirtió en Venture Builder. Que es un modelo en el que no crees, no obstante, yo creo, ¿no? O no creéis mucho, ¿no? Yo qué sé, el mundo cambia muy rápido también, ¿eh? Lo que iba hace 10 años no va ahora y viceversa, o sea... Pero bueno, hicimos esto, no sé qué te puedo decir, ¿no? Hicimos esto, lo dejamos de hacer. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Con lo cual creo y no creo, perdona, Sí. en partes casi iguales. Pero bueno, salieron varios proyectos a través de... O sea, desde ITNIC, y el último que empezamos desde ITNIC fue Factorial, en cierta manera, ¿no? Y ahí es donde te decía, ¿no? Pues Bernat... Yo cuando empecé Factorial ya estoy full time en Factorial y estoy en ITNIC como socio, pero no estoy arrancando otros proyectos, ¿no? Bernat estaba mucho más involucrado con otros proyectos. Cuando vemos que Factorial es la oportunidad más grande que vamos a ver nunca, Bernat también se viene y todo lo demás se independiza y o se vende o cierra, ¿no? Y creo que arrancamos unas 12 compañías o 12 startups, luego hemos arrancado otras empresas, una cafetería, un restaurante, pero arrancamos 12 startups, de las cuales 6 se venden y 6 cierran sin venderse. O 5, ¿no? Porque la última es Factorial, que sigue viva, obviamente, y ITNIC evoluciona, Bernat y yo estamos liados con Factorial y evoluciona a, oye, vamos a invertir. De las ventas de estas compañías tenemos ahorros que queremos reinvertir en el ecosistema. Queremos ayudar a gente como nosotros hace 5 años para que empiecen su negocio y empezamos a invertir de manera un poco amateur, luego lo vamos profesionalizando un poco y vamos contando nuestras historias en el podcast. Y ahí empezáis a generar contenido. O sea, cuando Factorial ya vive, ya empezáis a hacer pequeñas inversiones, decís, soy un podcast. Sí. Y ahí Y ITNIC es lo que es ahora. ITNIC, bueno, ahora tiene una cafetería, tiene un coworking y tiene un restaurante. te iba a decir, ¿no? Entonces, claro, ITNIC invertís... Esto es Bernat, que está loco. Invertís ese dinero, pero claro, luego ITNIC, yo estaba ahí en vuestras office de Barcelona, tú llegas ahí, te tomas un café, trabajas, yo cuando voy a Barcelona y no tengo dónde sentarme, pues me voy a vuestra cafetería y hay gente allí, ¿no? Y te encuentras a gente interesante, ¿no? ¿Cómo va surgiendo eso y sobre todo cómo lo hacéis? Porque estáis montando un unicornio en el otro lado, ¿no? Sí, esto es... o sea, Bernat claramente tiene una especie de enfermedad que necesita estar haciendo 800 cosas y como más cosas hace, mejor las hace, ¿no? Seguro hay límites, ¿no?
pero le gusta meterse en follones. Ahora con el restaurante, me acuerdo que me lo contó hace, me acuerdo, medio año o así, y yo le decía, me parece muy buena idea, pero yo no quiero ahora un restaurante a gestionar, ¿no? Pero me parece muy bien que lo hagamos desde ITNIC. ¿Quién se encarga? Buscar a ¿no? alguien Que no sea que yo. se encargue. ¿Quién se encarga? Que no sea yo. Ok, ¿no? Y la otra es talento. Hay mucho talento en ITNIC que se encarga de cosas. Tú antes decías Rubén, ¿no? Que se acaba de Que es incorporar. nuevo. Rubén es un tío con mucho talento. Tenemos a Marcel, que también, no sé si le conoces, pero entró en Factorial y ahora también forma parte del equipo de ITNIC. Tenemos un equipo dedicado al media, ¿no? Que llamamos nosotros, que es el podcast. Tenemos un equipo a las operaciones, a las finanzas, un equipo al restaurante, un equipo a la cafetería, un equipo al coworking. Entonces hay personas. Eso que es un negocio en sí mismo, ITNIC, ¿no? Sí, bueno, son varios negocios. Son varios negocios, uno- pero que es una empresa, es una otra Son varias SL empresas o varias también, empresas sí, sí. separadas de vosotros. Sí, sí. Y al final es un poco lo que nos gustaría que existiera en el mundo. O sea, igual que te decía antes que la gestión de empresas la vemos rota y la tenemos que arreglar, pues el Poblenou, que es el barrio donde estamos de Barcelona, mola, pero está un poco abandonado, ¿no? Cuando llegamos ahí, estábamos en un local industrial que daba casi miedo subir en ascensor. Bueno, daba miedo subir en ascensor por varias razones. De hecho, seguimos ahí, de aquí a poco nos mudaremos, y no había café bueno, y a nosotros nos gusta el café bueno. De hecho, un día gente del equipo de ITNIC conoce a Yasir, que es el fundador de Yasira. Sira. No sé si ha estado por aquí No ha también. estado por aquí, Lo pero recomiendo. le quiero traer. Buenísimo, un founder muy bueno. Y dice, hostia, este tío es interesante. Hablamos con él, nos cuenta lo que hace y decimos, oye, esto es escalable como un software casi. El café tiene una componente de escalabilidad. Retail es difícil, ¿no? Es mundo real. Decidimos invertir y un poco medio en coña decimos la condición es que nos ayudes a montar una cafetería nosotros, ¿no? Pum, de ahí aparece la cafetería de ITNIC que hay en la calle Pujadas número 100 del Poblenou de Barcelona. Restaurante igual, ¿no? Oye, estos restaurantes estamos cansados ya de los mismos 3 restaurantes, nos gustaría una comida más local, un concepto que no encontramos en el mercado, de buena calidad, buen precio. Bueno, conocemos una cocinera, ¿no? Una jefa de cocina y montamos el restaurante. Bueno, yo no he hecho nada ahí, voy a comer. Pero montar un restaurante que se llama Entrepreneur, que lleva un mes y poco abierto y que, bueno, ahora 2 meses y poco abiertos y que está yendo súper bien. ¿Cómo es la relación ITNIC Factorial? Porque claramente, ¿no? Luego, Factorial patrocina a veces, ¿no? El podcast de ITNIC, ¿no? Eso es una relación no, es como, bueno, sois vosotros dos, pero. Somos nosotros. Pero Factorial no sois solo vosotros, ya, ¿no? Os digo, hay muchos, bueno, vuestros inversores se benefician mucho de que tengáis ITNIC. O sea, Somos eso, nosotros. Eso al final, ahí hay un valor. Todos llevamos una mochila y tenemos pues familia, tenemos amigos, tenemos circunstancias, tenemos comunidades, tenemos un podcast, tenemos un fondo de inversión, ¿no? Y intentamos que todo sume, ¿no? Yo creo que un poco uno de los secretos que no es muy secreto de la vida es intentar que todo te lleve a la felicidad, ¿no? No que las cosas compitan entre sí para conseguir la felicidad. Entonces, en nuestro caso, pues el podcast durante muchos años era una pérdida de tiempo. Que bueno, hay gente que juega a pádel, nosotros hacemos un podcast. Pues ya está, ¿no? Nos entretenemos así y conocemos a gente muy buena. Ahora nos ayuda con la contratación de talento de manera increíble. O sea, hay gente que llega y nos conoce y dice que yo quiero trabajar en Factorial. Lo tengo clarísimo. Digo, pero si no hemos ni hablado todavía. Dice, ya, pero llevo años escuchándonos y tengo claro que esta empresa es buena para mí, ¿no? Porque hay empresas buenas para uno y no tan buenas para uno. Nosotros somos muy buena compañía para un tipo de persona. Y esa persona nos conoce muy bien porque lleva años escuchándonos. Y es que hay una cierta sensación cuando escuchas un podcast de que conoces a la persona que lo hostea. Y sobre todo con la tertulia, ¿no? Que comentábamos antes. Claro, empezáis con el podcast, luego llega la tertulia y ahí en la tertulia ya no es tanto conocer las historias de gente muy buena, como es el podcast, ¿no? Ahora la gente está escuchando este podcast para escuchar a Jordi, conocer de tu historia. Pero es que luego me meten caña en los comentarios de YouTube, me dicen de todo, menos guapo. Pero los que os sí. seguimos mucho hemos pasado a seguir, como hablábamos antes, ¿no? Fuera de micrófono, a seguiros a vosotros en la tertulia, ¿no? Sí, es entrar en nuestra casa, porque nosotros, que Bernat y yo, hablamos de todo en la tertulia, somos unos bocazas. Y bueno, pues menos de la facturación de Factorial. El resto lo contáis todos, ¿verdad? Y sensaciones que os conocemos. Incluso eso, a ver, no te digo a doble dígito, pero te doy una dirección. Sí, yo creo, o sea, nosotros somos gente muy curiosa y con un afán de una sed de conocimiento brutal, ¿no? Nos encanta aprender, escuchar, preguntar. Entonces intentamos hacer lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. No, brutal. Cuéntanos un poco de la parte de inversión, ¿no? Ahora habéis profesionalizado el fondo, ¿no? Ahora ya sois hay una gestora, me parece. Somos una FCRE, tenemos un partnership con una gestora regulada por la CNMV. 15 millones, ¿no? Que ya 15 millones de euros. Solo vosotros hay gente que también nos ha ayudado. Sí, somos todos los LPs, los Limited Partners, ¿no? Porque, o sea, un fondo tiene inversores. Entonces, todos los inversores del fondo son emprendedores
todos. ¿De vuestra red? De nuestra red y de la red que hemos ampliado. O sea, durante el fondo hemos conocido gente nueva. De hecho, hay fans del podcast, si se puede decir así, que nos han escrito pidiendo invertir en el fondo. Les hemos conocido, eran emprendedores con historias chulas y han participado. O sea, hay fans del podcast que se han convertido en inversores del fondo de ITNIC, pero es principalmente lo que ya era nuestra red, emprendedores pues que o han vendido compañías o han acumulado capital de la forma que sea y quieren compartirlo, quieren usarlo para que se cree más innovación, más emprendimiento en Europa, concretamente en España, más específicamente en Barcelona. Nosotros tenemos bastante más atracción en Barcelona, pero intentamos ampliar, ¿no? De hecho, estamos aquí en Madrid porque siempre que venimos se llena, hay un montón de gente que nos conoce, nos hace muchísima ilusión. La verdad es que es un poco lío montar toda la logística, pero queremos ayudar a todos los emprendedores que podamos conocer y que encajemos. Cuéntanos un poco la tesis de inversión. La tesis de inversión, fíjate que lo más difícil es la ambición, ¿eh? O sea, tú antes decías, ¿sois ambiciosos? Sí, yo creo que esto es una cosa que nos define. Somos muy vocales sobre nuestra aspiración a poder gestionar factores durante muchos, muchos, muchos años, ¿no? Llevamos 8 y medio. El año que viene cumpliremos 10. Que dices, ostras, 10 años es bastante, ¿no? Y me da la sensación de que estamos empezando ahora mismo. Con lo cual tenemos una visión a décadas. Hay poca gente que la tenga. Cuando yo conozco emprendedores, mucha gente habla de exit. O sea, está con un PowerPoint y un MVP, ¿no? Un producto, un prototipo que apenas funciona y en la conversación te habla, no, esto del exit podría ser, pero ¿qué exit? Pues si no has demostrado nada, ¿sabes? O sea... Esta es una conversación, no obstante, muy influenciada por algunos VCs, ¿eh? Digamos que hay el típico VC que te dice, oye, ¿cuál es la exit strategy? La exit strategy cuando tú no sabes ni quién es tu cliente. Y probablemente lo que tú crees que es tu cliente no es tu cliente, ¿no? Sabes nada y hay que aceptarlo con humildad. Entonces, cuando a mí un VC me preguntaba cuál es tu exit strategy, le decía de todo menos guapo. Y entonces la ambición nos cuesta encontrarla. O sea, sea así de simple, ¿eh? Pero ver a gente... Ambición no significa querer ser rico, querer tener muchos empleados, querer levantar muchas rondas o querer facturar mucho dinero o querer tener muchos beneficios. La ambición es estar dispuesto a dejarte la piel para llegar lejos, ¿no? Esta es mi definición de ambición y la veo en poca gente. En España, concretamente en España y en Europa. Eso Esto cuando yo fui a Silicon Valley lo descubrí un poco. Había mucha más ambición. Hay de todo malo también en Estados Unidos, pero había más ambición de la que yo había conocido en mi entorno. O sea, yo estuve en clase, hice un máster en Columbia con una beca y yo llegué allí diciendo, bueno, voy a jugar aquí en la Champions, ¿no? Aquí la gente va a ser... Y yo llegué en clase de Columbia y yo creo que de media no eran más listos que mi clase de ingeniería aquí en España. Lo que pasa es que tenía más ambición y era gente que quería hacer cosas más grandes, así de sencillo. Y tú ya, yendo a Columbia, ya te has tenido una suerte de la hostia. O sea, la cantidad de gente que no sabe lo que es Columbia y no sabe que se puede ir o no consigue llegar a españoles esto. En ingeniería en Columbia éramos 3. Entonces, sí, buscamos gente muy ambiciosa y gente con capacidad de crear, de construir, ¿no? Builders. Gente que sabe hacer software, que sabe diseñar, que sabe prototipar, que sabe construir robots, lo que sea, naves espaciales, pero que sepa construir cosas que solucionen problemas reales y que tenga un olfato de negocio, una intuición de negocio que pueda convertir esto en facturación, en crecimiento y en una empresa sostenible, ¿no? Nosotros necesitamos invertir no especulativamente, sino eventualmente un buen negocio que pueda ser muy duradero, ¿no? Porque eso es lo que le hará valer y nos permitirá vender las acciones algún día y devolvérselas a nuestros socios y realmente con un retorno, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que me he ido por la parte de la ambición, entonces, un founder muy ambicioso, pero luego también vosotros de lo que intentáis que es saber aportarle, ¿no? Que vosotros sabéis de B2B y de SaaS sobre todo, ¿no? Esto lo decide el emprendedor, si le podemos aportar o no. Nosotros, como somos muy públicos, la gente ya sabe de lo que sabemos y no sabemos, entonces el emprendedor que habla con nosotros ya se autoselecciona un poco, ¿no? A ver, de software sabemos porque llevamos bastantes años haciendo esto. Entonces, cualquier cosa que sea un B2B SaaS, es muy probable que tengamos experiencias pasadas de Factorial que podamos compartir. Pero es que tenemos también muchas experiencias del resto de participadas donde hemos invertido. Que los SIRAs y tal, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero que también hemos aprendido, ¿sabes? Entonces podemos compartir aprendizajes pues, de liderazgo, de gestión, de negocio, de intuición, de hostias, ¿no? A base de años y de experiencia. Ayudamos bastante en la estrategia de financiación, en los fundraisings, en los pitch decks, en conectar con VCs, este tipo de cosas, pues vemos que hay un valor bastante grande. Pero esto es lo que decida el emprendedor. Pregúntale. Pero digamos que llega un emprendedor que hace un B2C, que no, un transaccional non-recurrent, y oye, y el pitch os convence, la ambición os convence, también podéis invertir. Puede ser. ¿Cómo son los tickets?
Entre 100 y 250.000 euros. Muy, muy early, ¿no? Entonces, Intentamos ser el primero. O sea, a nosotros nos gusta que no haya nadie. Nos gusta descubrir compañías. De hecho, lo mejor que nos puede pasar es que sin nosotros no haya ronda. Porque entonces vamos a dormir muy contentos de que hemos contribuido Aportado. de que esta empresa exista. Una ronda súper súper demandada, donde están todos los VCs tirando terms y tal, inmediatamente pierde valor. Porque nosotros, no es nuestro trabajo este. O sea, lo hacemos muy seriamente y, oye, nuestros ahorros están ahí, ¿eh? Con lo cual nos jugamos, tenemos skin in the game serio. Pero no nos dedicamos a esto. Entonces, lo hacemos porque queremos que tenga un impacto. Y gracias a la diversificación y a invertir en talento, ya creemos que sabremos generar el retorno que tiene que retornar. Pero meter en una ronda donde todo el mundo va, la verdad es que lo que a priori es positivo para casi todos los VCs de early stage, para nosotros es más negativo que positivo. Puede que lo hagamos si estamos convencidos de que es una empresa transformacional y que realmente conectamos con los founders. Pero puede que no lo hagamos precisamente por esto. Porque hay demasiada demanda. Ha estado aquí en el podcast Kai, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? De lo que vosotros buscáis, ¿no? Porque Kai es un tío con una ambición enorme, es súper capaz de hacer las cosas pasar. Y vosotros fuiste su primer inversor, yo creo, ¿no? Kai y Jaume. Y Jaume, perdón. Porque es importantísimo. Estuvo Kai en el podcast. Correcto, Los no, dos son pero igual de importantes, toda la razón, sí, y bien sí. matizado. Pero es ese dúo que es brutal. O sea, Kai, aparte de ser un tío luchador, currante, listo, ambicioso y tal, vemos que tiene una experiencia donde se ha encontrado llevando sales operations, ¿no? Llevando sales development en otra compañía, en otra scale-up, aprende muy bien el problema y resulta que su amigo de la infancia es un hacker de la hostia. Es un programador de lo que nos encanta. Y me acuerdo en la entrevista donde Kai empieza a hablar, y yo, que soy bastante borde en estos escenarios, digo, vale, Kai, ¿puedes ahora no contestar tú y dejar que conteste el técnico, que por defecto nunca contesta el técnico, siempre deja que conteste el vendedor, ¿no? Es como, vale, vendedor, no hables, deja que hable el técnico. Y empezamos a preguntarle, dijimos, va, vaya dúo más bestia, ¿no? Y nos encantaron Jaume y Kai, y creo que fuimos los primeros en invertir en Genesis, diría. Yo creo que sí, y ahora han levantado una Diría super que sí. ronda. Sí. ¿No? Con Sama y Pata. No sé qué se puede contar y qué no. Sí, ya se es público la Sí, lo ha ronda de dicho, Pata, sí, 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 se puede y la contar contó bien. él ya. Y les va, oye, ojalá que les vaya súper bien porque... Son muy buenos y les está yendo muy bien. En Factores somos clientes. Somos el primer cliente De también. los primeros eso es. El primero. Eso es. Vamos a hablar, si te parece, vamos a una última parte de la entrevista, a hablar de tu historia y también de algunos aprendizajes, ¿no? Entonces vamos a remontarnos un poquito atrás. Venga. Tú contabas, ¿no? Que durante la carrera tú ya construías software para terceros. Sí. ¿Eso de dónde viene? O sea, tú aquí, Mucho antes que la carrera, en realidad. ¿Tú cuándo empiezas a programar? Yo empiezo a programar con 13 años, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque tus padres se dedican No. a algo parecido. Mi te padre es pusieron un arquitecto ordenador. y mi madre es psicóloga. Pero mi padre era muy, muy friki. Y siempre tenía ordenadores en casa. Entonces yo tuve ordenador en casa antes que otra gente. Y no me interesó jugar a videojuegos, pero me interesó entender cómo funcionaba el ordenador, ¿no? Yo de pequeño desmontaba los juguetes para entender cómo iba, los volvía a montar. La mitad de veces no volvían a funcionar nunca más, pero a mí me interesaba esto, ¿no? Pues con el ordenador hice lo mismo, lo desmonté, empecé a abrir carpetas, empecé a leer manuales, empecé a descubrir que había una terminal que se le podía decir cosas al ordenador para que las hiciera. Entonces ahí me puse a desarrollar sin saber muy bien lo que hacía, todo totalmente autodidacta. Finales de los 90 es esto, ¿eh? Yo soy del 86, pues exacto, finales de los 90, ¿no? Justo empieza un internet un poco precario. De cabeza internet es acojonante, ¿no? Me vuelvo adicto a internet, al conocimiento, a aprender cosas. Y empiezo a programar y juego programando, pero enseguida, pues, ¿y ahora qué hago yo con esta skill, ¿no? ¿Dónde la aplico que sea útil? Y ahí, pues, que voy a veces al despacho de mi padre y veo todos los problemas que tiene, que está el tío ahí, me acuerdo, mandando faxes para pagarle a la gente, ¿no? Y digo, por favor, deja de hacer esto, lo hago yo, ¿no? Lo hago y digo, vaya tortura, ¿cómo puede hacer este pobre hombre cada mes mandar 20 faxes para mandar 20 transferencias a sus colaboradores y tal? Entonces hago un pequeño programa que genera un Word, que no era ni Word, un formato tipo Word, y que desde el modem fax lo manda directamente al banco, ¿vale? O sea, una cosa súper arcaica. Digo, qué guay, ¿qué más puedo hacer, no? Y un poquito, esa es la semilla de cómo te puedo ayudar con software. Y de ahí paso a ayudar a los amigos de mi padre, que son arquitectos. Empiezo a hacer... Que también tienen sus propios estudios. ¿Eh? Que también tienen sus Correcto, propios estudios. son todo SMBs. O sea, un poco llevo haciendo exactamente lo mismo toda la vida desde que me acuerdo. Pero sí, llevo 25 años haciendo esto, ¿eh? Ahora que hago el cálculo. Lo mismo.
O sea, que digamos que de tu padre también seguro que te viene esa parte de emprendedora, ¿no? De generar negocios y generar riqueza, ¿no? Porque tu padre es empresario, ¿no? Al final, o sea, el que tiene un estudio de arquitectura es un empresario, bueno, Pequeñito. pequeñito, pero bueno, pero que no tiene no tiene un jefe, ¿no? No Sí, tiene era más autónomo que empresario, tuvo una época de empresario, pero también los despachos de arquitectura no escalan mucho en general, hay muy pocos, ¿no? Entonces, para mí, más que yo no he sabido lo que era un empresario hasta que he sido yo un empresario, pero un autónomo sí que sabía lo que era. Y yo, de hecho, fui autónomo o sea, estos primeros años, yo trabajaba, pero no podía facturar, entonces trabajaba a cambio de, bueno, lo que se podía, ¿no? ha Pero prescrito. Esto no puede ha ser. prescrito todo ya, pero digamos que quizá uno me pagaba con un portátil, el otro me pagaba con una pantalla para el portátil, ¿no? O sea, un cliente me pagó con un viaje a Londres, o sea, hacía lo que podía para que tal, ¿no? No sé por qué cuento esto ahora, porque No, bueno, hace esto era muchos un poco años. del origen de cómo empiezas tú a programar, ¿no? Y Pero entonces tú sí, programas durante la carrera, nos has contado. ¿Cómo eras de estudiante? ¿Tú eres un buen estudiante? ¿Te no, interesaba la carrera? ¿Aprendiste algo? Porque claro, si tú ya sí, programabas aprendí. por tu cuenta, Yo programaba, no aprendí a programar en la carrera, de hecho, programaba mucho antes de la carrera. Hacer ingeniería informática, que es lo que estudié, es donde conocí a Bernat. Era bastante obvio, ¿no? Porque eso sí, mis padres tenían estudios superiores, o sea, no sabía lo que era un empresario, pero sí que daba por sentado que si me iba más o menos bien tendría que estudiar una carrera. Y dije, pues ingeniería informática, que parece que es a lo que ya me estoy dedicando. Hice esto. Tengo mixed feelings, tengo sentimientos encontrados con el sistema de estudios superiores, me parece todo un poco antiguo, demasiado generalista. Yo aprendí mucho más fuera de la universidad que en la universidad, aprendí mucho más haciendo que escuchando lo que había hecho alguien hacía muchos años con tecnologías antiguas y tal, pero conocía gente como yo, ¿no? En la universidad es la y primera ahí vez está el que... valor, ¿no? El valor es casi más lo que te dicen de los MBAs, ¿no? Ve por el network y Sí, tal, ¿no? no tengo un MBA yo, En este caso, pero en pero este caso pues conocí un montón de frikis como yo. Pau también lo conociste ahí. No, Pau no, Pau le contratamos en la empresa en la que estuve Red Bull, ahora en digamos. Rebus, correcto. Entonces, bueno, en la universidad pues yo dedicaba más horas a trabajar que a estudiar. Las asignaturas que me interesaban se me daban muy bien, las que no me interesaban se me daban muy mal. Entonces yo era de tener 8, 9 y 10 y unos 2 y 3. Entonces de promedio aprobaba y no iba sobrado, ¿eh? O sea, tuve que repetir algunas asignaturas y tal. Pero bueno, tampoco me preocupaba mucho. No tengo el título yo. No llegaste a Hice acabar. toda la carrera, menos dos optativas y el proyecto final de carrera. Mi madre, no sé si me lo perdonará nunca, espero que sí, pero yo ya espero haberle demostrado que había un camino Total. más útil para mí que tener el título. Hay un problema gordo, yo creo, en el diseño de las carreras universitarias, sobre todo cercanas a la tecnología, que sé cuando, aunque si estuviera actualizada a día de hoy la carrera de ingeniería informática, imaginemos, ¿no? Supuesto que no es verdad, que enseñaran las tecnologías de hoy, ¿no? Claro, si tú tienes que hacer 5 años, en 5 años las tecnologías han cambiado. O sea, es casi imposible, ¿no? Que sea realmente útil para salir al mercado, ¿no? Es que yo me imagino siendo ahora el programador, ¿no? El que hace el programa de la carrera de ingeniería informática hoy, o del grado, ahora es un grado, de ingeniería informática hoy, con el AI, pero ¿qué va a hacer? Si es que cuando acabe, va a hacer el programa con ChatGPT pensando lo que estoy haciendo ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ya tengo que descubrirlo. Entonces es un modelo que me cuesta de entender. Yo no, tengo una hija ahora, hará lo que ella quiera, pero no necesariamente quiero que vaya y estudie una carrera. Yo quiero que descubra sus pasiones, que aprenda, que estudie, pero yo estudio haciendo cosas, estudio hablando con gente, estudio probando, cometiendo errores, leyendo libros. Hay muchas otras formas de aprender totalmente. Y yo creo que el contenido a día de hoy ya es gratuito, público. Es decir, la información que tú puedas aprender en la carrera ya está en YouTube. El mayor valor quizá todavía persiste en que te vas a encontrar a personas afines. Quizás ese Sí. es el mayor valor que todavía Pero bueno, reside, en ¿no? Twitter también En conoces Twitter, personas afines, ¿no? Es que total, es muy complicado el mundo. Sí, sí, totalmente. Y cambia si te mucho. vas a la tertulia de ITNIC esta tarde, hay personas Por afines también. ejemplo. Entonces, acaba la carrera y saltas a lo que luego fue Redwood, que se Sí, llamaba Teambox. Teambox. Sí, de hecho, o sea, mientras estaba, por eso dejé, digamos, de ir a la universidad, porque conocí a Pablo Villalba, que era el fundador de Teambox, que era un project management, un software as a service de project management, y bueno, me lió, me convenció para que me uniera, me convertí en el CTO de la compañía, muy, muy early, La compañía y ya tenía una cierta historia, había un producto cuando tú llegaste, ¿no? sí, casi nada, o sea, no había casi nada. Eras casi Sí, o co-founder, pero sea, no. tenía equity, digamos, a medio camino entre el de un empleado y el de un founder, ¿vale? O sea, era como un late co-founder. Yo me sentía founder porque pues, yo solo sé hacer las cosas así, ¿no? Si las hago me involucro mucho y da igual un poco.
Y bueno, nos lo pasamos súper bien. Ahí aprendí lo que era una startup. Pablo me llevó a ver inversores, levantamos dinero, nos fuimos a San Francisco. O sea, es que nos daría para otra hora, pero intentamos levantar una serie A en España, en Europa, te diría, en 2010, y nadie sabía de SaaS. Y la gente nos comparaba en cuanto a valoraciones, en cuanto a métricas, en cuanto a todo, con empresas de e-commerce, empresas de classified ads, ¿no? de anuncios online. Era como el web 1.0 y nosotros éramos SaaS. Y decimos, pero Salesforce, pero no, y no lo entendían. Y dijimos, pues vamos a San Francisco a ver qué hay ahí. Y en San Francisco encontramos inversores y el problema es que solo querían invertir en empresas americanas. Y dijimos, bueno, pues somos empresas americanas, ¿qué hay que hacer? ¿No? Pues hay que mover la empresa legalmente aquí, vosotros tenéis que estar aquí y el equipo tiene que estar aquí, pero puede haber equipo en Barcelona. Entonces nos trasladamos a San Francisco y yo pasé casi 4 años viviendo a medias entre Barcelona y San Francisco, con 2 pisos, 2 coches, una novia y... La novia aquí. Sí, bueno, hace mucho tiempo ya esto. Y bueno, la empresa creció bastante hasta una serie B, más o menos. La compañía, por hacer una idea del producto, puede ser una especie de Basecamp, más o menos. Sí. ¿no? En el espacio de Basecamp no existía Asana, no existía Trello. Y luego Trello y Asana fueron muy bien, ¿no? Trello lo compró Atlassian y Asana salió a bolsa y es una empresa que ha ido como un tiro. Y nosotros teníamos un muy buen producto cuando no existía Trello ni Asana y la verdad es que es una lástima que no lo consiguiéramos. Pasaron muchas cosas, pero entre otras cosas, luchas entre board y el founder CEO que acabó saliendo. Entró un nuevo CEO que era un tío muy bueno en ventas, un tío del que yo aprendí mucho. Él me medio apadrinó después en una segunda etapa. Yo salí de Teambox y volví a entrar. O sea, una historia larga y compleja, pero no era un founder. Entonces, perdimos un poco el espíritu de la compañía y nos fuimos de SMB a Market de golpe y perdimos Product Market Fit, que es una cosa que yo no sabía que podía pasar y desde luego puede pasar y nos pasó. Quemamos el dinero y luego no sabíamos o no conseguimos levantar más dinero y un poco se nos fue desmontando la empresa hasta que se vendió por algo y ahí es donde yo había conocido a Pau, que me sustituyó a mí. Yo entré siendo el CTO y entonces Pau, yo me fui y propuse a Pau como CTO, que habíamos fichado ya como team lead o director o algo. Pau se convirtió en CTO, luego yo volví. Meses después, al poco tiempo. No me acuerdo. Un año quizá. Y volviste a ventas, ¿no? Que ese es el Volví cambio que yo he como visto VP tú. Business Development, sí, que nadie sabía lo que significaba y era un poco casi el cachondeo, pero yo no tenía técnico, yo era programador, que no tenía, ahora soy un vendedor, pero en aquel momento era un programador, pero que me gustaba hablar con clientes y tal. Y como yo creo que el CEO se daba cuenta de que quizá le faltaba un poco de founder spirit en la compañía y el equipo técnico era muy técnico, el equipo comercial era muy comercial y yo tenía un poco ese pegamento, ¿no? Yo era técnico y comercial a la vez, pues me dio un rol de partnerships. Entonces yo entré ahí para hacer alianzas. La realidad es que en esas alianzas lo que buscamos era compradores para la compañía, porque el board estaba medio desmontado, ¿sabes? O sea, había que vender la empresa, se decidió vender la empresa. Yo dije, oye, me parece guay vender una empresa, además tengo equity, con lo cual me interesa y voy a aprender un montón, ¿no? Y le tenía cariño a la compañía porque tenía una sensación como si la hubiera fundado yo, que la fundó Pablo un año antes de que yo me incorporara. Y estuve ahí 3 años quizá, de la segunda, no sé, 3 años y 3 años más o menos, con un pequeño break en medio. Y la empresa casi se vende muy bien, pero muy bien, pero se cayó. Y luego se vendió, que yo... No te cambió la vida, ¿no? Yo perdí dinero. Entonces, alguien recuperó, alguien ganó, yo no gané nada. Y bueno, y Pau y yo, que nos habíamos hecho muy buenos amigos, vivíamos juntos en un piso en el centro de Barcelona y tal. Mientras esto estaba ya medio pasando, dijimos, bueno, nosotros dos vamos a seguir trabajando juntos, está clarísimo, vamos a montar algo. Y ahí un día empezamos a hacer hackathons, él y yo, los fines de semana, las noches y tal. Y un día quedamos con mi amigo de la Universidad Bernat, que viene, Bernat siempre tiene ideas muy fuertes, ¿no? Y las transmite con mucha intensidad. Y nos empieza a hablar de Zenefits, que es esta empresa de Estados Unidos, y hostia, ¿habéis visto cómo ha crecido? Sí, cómo ha crecido, tal, y dice, modelo de negocio, tal, sería interesante porque esto en Europa no existe, no sé qué. Y Pau es como, hostia, momento, pues, vamos a hacerlo. ¿Sabes? O sea, un poco empezamos a profundizar sobre el tema y nos excitamos mucho y dijimos, vamos a hacerlo. Y la verdad es que, bueno, fue una buena idea. Fue una buena idea. Un par de consejos finales antes de cerrar. Una de las cosas que yo creo que habéis hecho muy bien en Factor es levantar rondas, ¿no? Yo creo que pues no sé si al principio sería quizá más difícil en esa primera,
pero la realidad es que luego habéis levantado rondas con los mejores fondos del mundo para una SL española, ¿no? Que es una cosa que probablemente no ha hecho nadie, ¿no? Porque yo la mayoría de fundadores unicornios que he podido conocer casi siempre han trasladado, ¿no?, la razón social a una C Corp en Delaware, que entiendo que será otra razón para decirte que no, ¿no? Un VC Totalmente. está buscando siempre la razón para decirte que no, y esta puede ser. Cierto. ¿Cuáles son tus mejores consejos para emprendedores que quieran levantar dinero de VC? Sí, a mí me cuesta dar consejos en general, ¿eh? Te diría que lo que nos ha ayudado a nosotros es la ambición se percibe. O sea, nosotros, yo creo que la gente busca, igual que yo busco esta ambición como inversor, los inversores buscan esta ambición y la han encontrado. Y aunque hay estereotipos y hay tópicos y hay, casi te diría, prejuicios por ser españoles, ¿no? Hemos conseguido trasladar estas barreras y que la gente se crea que dos emprendedores en Barcelona tienen una ambición igual o superior que el de San Francisco. Esto lo hemos conseguido hacer y nos ha ayudado a que los mejores inversores se interesaran y quisieran y pujaran por invertir en Factorial. El producto que tenemos nos abre muchas puertas. O sea, Factorial entra por los ojos. Es especial. Tú le haces una demo en la primera... Totalmente. O sea, el time to demo es como Cuéntanos una cómo es tu métrica muy proceso, importante. cómo lo haces tú, aunque sea, ¿no? Cuando te funciona. Para levantar ronda, pues que depende mucho del tamaño de la compañía. Ahora es todo ¿Cómo- números. ¿Cómo lo hiciste al principio, no? Claro, En esa en la seed, seed- quizá, que es la clave, ¿no? En la SIT, un deck muy bonito que no ponía nada y no había ni un número, porque no teníamos ni un número, donde nosotros nos pensamos que nuestro background, porque ya hemos empezado empresas, era la hostia, y luego en retrospectiva, digo, tampoco habíamos hecho tanto en aquel momento. Y enseñábamos, o sea, diseñado por nuestro VP of Product Design, César, que es fundador de Latitude ahora. Muy bonito, muy visual y a la mínima haciendo una demo producto. Y la demo producto es el momento de matar. La gente te ven la pasión, te ven el entusiasmo, ven que un equipo pequeño ha hecho un producto así, ¿no? Quotes, citas de usuarios que hablan muy bien del producto, que hablan bien de nosotros. Esto fue muy importante para nosotros. O sea, que lo que hagamos sirva es muy importante y siempre tenemos que dejar evidencias, tenemos que dejar rastro de que lo que hacemos sirve, ¿no? Entonces, en nuestras rondas yo siempre he empujado mucho a decir, oye, llama a esta gente que es usuaria de Factorial en su momento, ahora que somos más grandes, digo, llama a quien quieras y pregúntales qué piensan de Factorial, ¿no? De un líder de recursos humanos o un CFO o un CEO de una empresa de este tamaño en este país. Pero tú llama, y claro, tenemos ya una presencia en ciertos países donde es muy probable que se encuentre un cliente o una empresa que se ha planteado usar Factorial y digo, que te cuente el mercado, ¿no? Entonces, estos apoyos de estos usuarios, clientes, nos han ayudado mucho. Pero sí, que entre por los ojos, ¿eh? El producto es muy importante. Háblame de tu relación con Bernat. ¿Sois dos socios? No sé si ahora sois coceos. Iguales. ¿Iguales? Sí, somos socios iguales. Nos convertimos en coceos, no sé cuándo, hace un par de años quizá. Porque como entró él full time un poco más tarde, yo era el CEO, Pau era el CTO. Y Bernat ha tenido, así nos cachondeamos un poco, tenía cualquier tipo de job. Nunca sabíamos qué job title fue Chief Strategy Officer, Chief Revenue Officer, incluso. Y llegó un momento que dijimos, oye, la realidad es que somos socios, ¿no? Yo presento a Bernat, siempre digo, es mi socio, porque es mi socio. Y le veo como mi socio, mi partner. Entonces dijimos, pues somos socios, vamos a llamarnos igual. Y somos coceos. Nos dividimos el organigrama un poquito. Tú te encargas de esto, yo me encargo de lo otro. Que en este caso, como es tecnología, ventas, o producto, ventas, o... Ahora Bernat lleva producto, tecnología y people, y yo llevo ventas, marketing, experiencia de cliente, partners y finanzas. Entonces, luego él es más una persona que está siempre empujando y subiendo el nivel internamente dentro de la organización. Es una persona que empuja mucho, es muy intenso, ¿no? Tiene mucha pasión y esto se contagia, ¿no? Y a mí me gusta mucho más salir. Estoy aquí. Me gusta ir a conocer a clientes, partners, talento, inversores. Entonces, nos repartimos un poco los roles así también. Qué bueno. Pues ya si te parece, te voy a hacer unas preguntas rápidas ya para cerrar. Estas te pido que no las justifiques mucho y con esto terminamos. ¿Qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología, pues más recomiendas, más regalas? Muchos. Va cambiando. Un libro muy bueno que he recomendado es Zero to One, de Peter Thiel. ¿Qué compra de 100 euros o menos, de poco dinero, ha tenido un impacto? Kindle. Sí. ¿Cuál ha sido una de tus mejores inversiones? Digamos, económicas, Factorial, evidentemente. ¿Y en energía, en tiempo? No, te diría mi familia.
¿no? O sea, encontrar a Sara, que es mi mujer, y hacer a mi hija, ¿no? Te diría que es la inversión más gratificante que he hecho, vital, Mm. económica. ¿Qué hábitos, comportamientos comportamientos han mejorado más tu vida en los últimos 5 años? O creencias, ¿no? ¿Qué cosas has hecho en los últimos 5 años que hayan cambiado tu vida para bien? Mira, es que exactamente en los últimos 5 años pasé a ser padre y eso me ha cambiado mucho la vida y los hábitos, ¿no? Tiene un cambio muy radical y yo creo que me ha ayudado mucho profesionalmente. Me ha hecho a ser más largoplacista, me ha ayudado a ganar un poquito más de calma, de pausa, y yo creo que esto me ayuda mucho. Las cosas en un barco o en un avión como Factorial tiemblan por todas partes y chirrían por todas partes. Entonces yo creo que he conseguido un nivel de zen que en parte ha sido pues la disrupción de la vida de ser padre mientras eres founder, mientras estás haciendo hypergrowth, levantando dinero, quedándote sin dinero y tal, que me permiten hacer cosas bastante extremas con mucha paz, ¿no? Es una cosa que a veces hay gente que me dice que dices, tú es muy tranquilo, ¿cómo puedes ser tan tranquilo con todo lo que tienes encima? Porque relativizas mucho la importancia de todo versus tu familia. No, he aprendido a relativizar en general, ¿no? A ver lo que me importa, a pensar en el largo plazo, ¿no? Y a veces en el corto hay follón, pero en el largo vas en la buena dirección, entonces todo va bien. Ujú. ¿Puedes compartir algún hábito inusual, alguna cosa absurda que te gusta hacer? Me gusta comer solo. Yo creo que esto es una cosa que para mí me parece muy normal, pero hay gente que me dice que es un poco raro. Me gusta comer solo de vez en cuando, estar conmigo mismo y tengo muchos hobbies. Soy muy friki, me da por cosas. Me da... Hago yoga, hago carpintería, ahora me da por ir al monte, hice un curso de supervivencia, yo qué sé. Me encanta aprender de todo. Soy adicto a leer, a ver vídeos de YouTube, a escuchar podcasts y aprender cosas a veces un poco absurdas y inútiles y a experimentar con las pocas horas que tengo en algunas de estas cosas. El comer solo entiendo que te ayudará porque tú estás muy expuesto todo el rato, ¿no? Como CEO y como... Siempre hay gente, de todas partes hay gente. Necesitas Sí. también un tiempo Soy para... introvertido, aunque no lo parezca, yo soy una persona muy introvertida. No lo habría dicho. Ya. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente en el sector emprendedor? Malas. La que te hacen los inversores. Y con todo cariño del mundo lo digo, los emprendedores tienen, creo yo, que escucharse mucho más a sí mismos que a los inversores. Los inversores saben mucho de inversión, no necesariamente saben de crear y escalar empresas y desde luego no saben de tu empresa tanto como tú. Y yo creo que el error de mucho emprendedor joven o primerizo es escuchar demasiado consejos de otros, pero sobre todo de inversores. Uh-huh. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Ostras, pues habiendo hecho el bien y habiendo ayudado a personas. Lo que más ilusión me hace a mí del mundo es cuando alguien me dice que ha escuchado el podcast, que utiliza Factorial o que ha leído algo que yo he escrito y esto le ha ayudado en alguna forma, ¿no? Ha cambiado de trabajo, ha montado una empresa, ha tomado una decisión porque en parte se ha inspirado con algo que yo he hecho. Eso me hace muchísima ilusión porque estás impactando a alguien del mundo, ¿no? Total, ¿no? Eso es muy gratificante. Y a la última, ¿a qué persona que conozcas y admires, quizá de tus invitados o no, de tus inversores, nos animarías a invitar al podcast de Nova? Pues Yasir Rice, fundador de Sira Coffee, es un tío súper interesante, es un artista, es un arquitecto y es un empresario muy, muy, muy bueno. Pues ya es la segunda vez que le recomiendan, así que te pediré quizá la intro y le Ahora traemos. Pues muchísimas gracias, Jordi, ha sido brutal. Que vaya muy bien la tertulia esta tarde y como siempre, desde Nova os seguiremos, que somos muy fans. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos y hasta la semana que viene.